Buenas tardes, mucho gusto. Me encanta poder comunicarme con ustedes y comentarles desde China algunas de las realidades sobre el desarrollo de China, sobre el crecimiento de China y sobre um, el futuro de China y su relación con el resto del mundo. Eh, el evento de hoy es básicamente hablar de la desinformación que recibimos en Occidente con respecto a China y acerca de China. La pregunta más obvia es ¿por qué? ¿Por qué hay tanta desinformación con respecto a China? ¿Por qué recibimos tanta mala información sobre China? Y hay varias razones. La primera es una falta de interés por conocer más de China. Um, China siempre ha sido un misterio. China siempre ha sido un lugar remoto y alejado del que sabemos tangencialmente, pero no hay mucho interés por conocer su historia, por conocer sus raíces o por conocer su forma de ver la vida, la filosofía, el mundo. Son muy pocos los que se han adentrado en estos campos y por eso es tan fácil pintar a China de una forma que realmente no es o como no lo es. La segunda respuesta a esa pregunta del por qué recibimos tan mala información de China es la respuesta a las acciones de países como los Estados Unidos, que desde hace unos años vienen diciéndonos que es necesario contener a China, que es necesario detener a China, que es necesario combatir a China, que es necesario desacelerar a China. Eso es una razón que parte de unos problemas internos de los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos, así como pueden estar teniendo muchos problemas en el presente, son uno de los aparatos propagandísticos más poderosos del mundo. Tienen décadas de experiencia de exportar su propaganda, de exportar su soft power, ¿sí? su influencia mediática con Hollywood, con la televisión, con la música, etcétera, que tienen mucha experiencia en generar narrativas alrededor del mundo. Una pregunta muy sencilla es, ¿qué amenaza traía para los Estados Unidos un país como Vietnam? ¿Qué amenaza traía para los Estados Unidos un país como Afganistán? ¿Qué amenaza traen estos países que hoy en día están siendo señalados y apuntados por los Estados Unidos como amenaza? Y hoy en día China es el nuevo enemigo. Son simple y llanamente amenazas ideológicas. Los Estados Unidos no acepta ni aceptaba y sigue sin aceptar modelos diferentes, bien sean socialistas, comunistas. No, libertad y democracia es lo que exporta los Estados Unidos y si no lo tienes, te la llevamos a la fuerza, cuando pueden, cuando lo logran. Entonces, sí, esas son algunas de las razones por las cuales somos sujetos de tanta desinformación y mala información con respecto a China. Y el campo es muy fértil, es muy sencillo plantar semillas de desinformación cuando desconoces tanto de un país, cuando lo que conoces es tan superfluo, ¿sí? En ese sentido, pienso que una de las mejores medidas que tiene
China para combatir esa desinformación, esa campaña de desinformación, es el turismo. Es el turismo y las redes sociales de alguna forma, porque se anunció recientemente que China había añadido 9 países más a la lista de países que pueden viajar a China sin visa por 15 días. En ese mismo momento que se hizo esa reforma, se anunció en Brasil durante la reunión del G20, también se anunció que se duplicaría la estadía. Es decir, que hoy en día hay 38 países alrededor del mundo que pueden venir a visitar a China por 30 días sin necesidad de aplicar una visa. Este proyecto, esta campaña que comenzó hace ya varios meses, está cerca de cumplir un año, ha tenido unos resultados altamente positivos, porque el flujo de viajeros y de creadores de contenidos a China ha hecho que la cara que muestra China al mundo compita con la narrativa que está presentando Occidente con respecto a China. Esto tiene sus bemoles. No es un sistema perfecto y algunas de los problemas que presenta ese acercamiento de abrir las puertas de China para que la gente venga y conozca y vea por sí mismo y que le muestre a más gente, es que 15 días es muy corto tiempo para venir a China. Incluso 30 días puede ser muy corto para venir a China. Mi experiencia de vida en China ya va a llegar a los 24 años. Yo llegué en el año 2001 aquí a China. Y en los últimos 2 años y medio, 3 años, decidí comenzar un proyecto de vida personal. Con mi esposa decidimos comprar una caravana y recorrer el país haciendo videos y documentando nuestro viaje. Lo hicimos en la mitad del COVID, comenzamos a principios del 2022 y nos duró hasta mediados de este año 2024 cuando volvimos aquí a mi ciudad en Dongguan, en la provincia de Guangdong, que es la provincia fronteriza con Hong Kong, que es probablemente una de las ciudades más conocidas. El asunto es cuando alguien viene y visita China por 15 días, así sea un influencer, ¿sí? Un creador de contenido, pues su tiempo es muy limitado y la información que pueda recibir y absorber es limitada. Eso nos lleva a que tenemos una gran cantidad de gente viniendo y creando contenido en redes sociales sobre las ciudades más grandes de China. O sea, van a Shanghai, van a Guangzhou, van a Beijing, algunos irán a Xi'an, algunos irán un poco más lejos como Chongqing, al oeste, o incluso hasta la región autónoma de Xinjiang. Pero su tiempo es muy limitado y siendo un país tan grande, tienen que tomar decisiones, tanto financieras, porque son costos, como también de tiempo. Esto genera una cantidad de contenido acerca de unos sitios muy limitados, que entonces la maquinaria de propaganda occidental va a decir, únicamente te muestran este lugar o este lugar. No puedes ver todos los lugares, no te dejan, no te dan permiso, cuando en verdad eso no es cierto. Pero como solo vemos contenido de esos lugares populares, altamente turísticos, les sirve a ellos para crear esa narrativa. La verdad es que no hay ninguna limitación para visitar
ningún lugar de China, a excepción de Xinjiang, que era conocido antes como Tibet. Para ir a Tibet como extranjero debes pedir un permiso, simple y llanamente. La gente dice, ¿por qué hay que pedir un permiso? Porque Tibet o Xinjiang está a una altura muy, muy, muy alta. Está a una altitud realmente peligrosa y es muy poco desarrollada. La densidad poblacional de Xinjiang es de 3 personas por kilómetro cuadrado. Si tú tienes algún problema conduciendo tu coche o en tu caravana o en tu motocicleta, realmente tienes que ser autosuficiente. Son zonas donde la fauna es salvaje. Hay muchos animales, lobos, coyotes, pumas, de todo tipo que han causado muertes tanto a locales como a turistas. Y el problema con turistas es que cuando estos turistas son extranjeros, esto genera problemas diplomáticos. Esa es la razón por la cual cuando tú vas a una zona como Xinjiang, Lhasa, Tibet, debes tener un permiso y debes ir acompañado. Ningún otro sitio tiene esa limitación, ni siquiera Xinjiang, la zona donde muchas de las mentiras se han producido desde el año 2016, 2017, cuando entró esta narrativa del genocidio de los uigures en Xinjiang. Cualquier persona puede ir a Xinjiang. Cualquier persona puede viajar por Xinjiang. Ahora, si tú vas a ir a una zona fronteriza, Xinjiang tiene frontera con 8 países, algunos de esos países problemáticos. La gente se olvida, por ejemplo, que Xinjiang tiene una frontera con Afganistán y la tuvo durante todo el tiempo que hubo guerra en Afganistán. ¿Qué quiere decir eso? Es que había tropas americanas al lado de la frontera de China por muchos años. Entonces, si tú querías visitar una zona fronteriza, es decir, los 20, 30 kilómetros alrededor de esa frontera, también debes pedir un permiso. Pero el resto de la región autónoma de Xinjiang es libre para que tú la explores como quieras, a la velocidad que quieras y de la forma que quieras. Ahora, Xinjiang tuvo una historia de problemas de seguridad desde los 90 con elementos extremistas que querían imponer su interpretación de su religión al resto de la población. Esto generó conflictos con gente de otras religiones, con gente de otras minorías y con la mayoría Han. Lo interesante a saber es que China nunca habló a gran voz o con gran volumen de estos problemas. Y la gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué no se habló en el pasado de estos problemas de seguridad, de terrorismo que tenía Xinjiang? Y la razón es bastante interesante. China tiene un principio de armonía, la armonía por encima de muchos otros principios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si se genera una historia con respecto
a una cierta minoría, es muy probable que las otras minorías, e incluso la mayoría, empiecen a apuntar dedos o a señalar o a criticar o a segregar o a, ¿sí? A generar sentimientos negativos hacia una cierta minoría. Por eso, estas acciones se minimizaron a nivel mediático dentro del país y obviamente por fuera del país. Poco se sabía de estos problemas de seguridad hasta cuando China decidió enfrentar el problema. Yo creo que el punto que cambió con respecto a Xinjiang fue en el 2014, cuando un imam en la ciudad de Kashgar fue asesinado por estos extremistas. Hay un par de cosas a entender que son importantísimas. Una es que no todos los musulmanes en Xinjiang o en China son Uyghurs. Hay muchas minorías, muchas otras minorías que son musulmanes. Y que no todos los Uyghurs son musulmanes. Es importante entender esas dos cosas separadas. Las medidas de seguridad fueron para contrarrestar el terrorismo. Fuera quien fuese los que los estuvieran causando. De cualquier minoría, de cualquier religión, si tú estás haciendo acciones terroristas, te iban a perseguir, te iban a encarcelar, te iban a procesar y ese es el resultado. El 2014 marcó ese cambio. El 2014 marcó esa decisión de enfrentar este problema y erradicarlo completamente. Fue un proceso único, bastante diferente a como han tratado el extremismo y el fundamentalismo otros países. En los Estados Unidos es generalmente mandar bombas. Aquí lo que se trató fue de capturar a aquellos criminales y tratar de evitar la radicalización, la fundamentalización, el extremismo en poblaciones que estaban en riesgo de indoctrinarse aún más. Volvemos al problema de la baja densidad de población en Xinjiang. Similar a Xinjiang, similar a Tibet, la densidad poblacional es muy baja. Las poblaciones en áreas rurales son propensas. Hay pequeñas aldeas alejadas 50, 100, 200 kilómetros. Y entonces en esa aldea de 200, 300 personas hay una mezquita, hay un imam, hay alguien dando sermones y inculcando algunos valores religiosos. El asunto es cómo saber qué es lo que se está inculcando desde esos púlpitos, tan alejados de otras aldeas, de otras ciudades. Y esa fue una de las tareas, intentar saber qué estaba sucediendo dentro de estos círculos, dentro de estas aldeas alejadas. Muchas de ellas, volvemos al asunto de las fronteras, cerca de las fronteras, que si alguien conoce, son extremadamente difíciles de controlar. Son montañas rocosas de unas altitudes enormes. Es difícil controlar esa frontera tan grande con 8 países, desde Rusia hasta
Tayikistán, Kazajistán, es decir, es extremadamente larga y por el terreno muy difícil de controlar. Las medidas que se tomaron es posible discutirlas y pienso que vale la pena discutirlas. ¿Hubo excesos? ¿No hubo excesos? ¿Hubiese sido esto mejor? ¿Hubiese sido esto más apropiado? Esa es una discusión que se puede tener. El problema es que no se puede tener esa discusión cuando la gente entra a una discusión presentando mentiras de frente, con deshonestidad de frente. Ese es el problema. Ese es el asunto relacionado con Xinjiang, que es uno de los asuntos más claves de la desinformación, porque hoy en día se habla de genocidio en Xinjiang, pero nadie tiene imágenes que lleguen siquiera a compararse con el genocidio que estamos viendo ocurre en Gaza. No hay imágenes, no hay comparación, no hay cómo definir lo que sucedió en Xinjiang como genocidio y negar lo que está sucediendo en Gaza como no ser un genocidio. Eso no cuadra. Ahora, ¿hay otros aspectos de desinformación con respecto a China? Claro, muchos más. Están los aspectos de la economía, están los aspectos de espionaje, están los aspectos de las políticas de China. Por ejemplo, una de las cosas que se escucha más a menudo es decir que China va a invadir a Taiwán. No sé si ustedes lo han escuchado, no sé si ustedes lo han visto en las noticias. Casi semanalmente sale algo sobre los planes de China de invadir a Taiwán. Hay muchas cosas para hablar al respecto. Primero que todo, de acuerdo a la ONU y a 185, 88, el 95% de los países del mundo que aceptan que Taiwán es una provincia de China y que aceptan que la situación entre la República Popular de China y Taiwán es considerada una guerra civil que no ha llevado a su término, que no ha llegado a su fin. Yo le he hecho una apuesta o le he hecho un reto a la gente que ve mis videos en medios donde les digo que yo les entrego hasta mi último dólar a quien me pueda mostrar evidencia de un miembro del gobierno chino diciendo que van a invadir a Taiwán. Jamás lo encontrarán. Esas palabras jamás han salido de la boca ni de Xi Jinping, ni de los líderes del Partido Comunista Chino. Esas palabras jamás han sido escuchadas de labios de estas personas. Lo que ellos siempre han manifestado es que Taiwán es un asunto interno de China y que ellos defenderán a Taiwán, perdón, si los movimientos independentistas siguen progresando y si se llega a cruzar una línea roja y es que el gobierno de la provincia declare su independencia. Esta es otra de las desinformaciones o malas informaciones que recibimos casi a diario en los medios, tanto en redes sociales como en medios comunes.
¿Qué otra desinformación recibimos? La desaceleración de la economía china. La economía china está en problemas. Es una economía que sigue cumpliendo sus, sus cálculos. Cada año dicen, el próximo año vamos a crecer tanto, y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿sí? Al final de ese año reportan, sí, se llegó al objetivo o muy cerca del objetivo, generalmente un poco más alto del objetivo que se había prometido el año anterior. La práctica de dudar, la capacidad de crecimiento y de producción de China es, eh, es interesante, no sé de dónde la sacan. Cuando tú miras, por ejemplo, la proporción de la economía china en la cantidad que contribuye al crecimiento de la economía mundial, está por encima del 30% comparado con lo que todos los países del G7 contribuyen. Estados Unidos está por el 18%, creo, y la suma de los demás creo que llega a 22 o 23%. Entonces, un tercio del crecimiento económico global sale de China. Ahora también cabe la pena preguntarse, cuando hablas de PIB, de Producto Interno Bruto, es importante hablar de la composición de ese Producto Interno Bruto. ¿Qué produce los Estados Unidos? Armas, una que otra cosa, pero su gran problema, y una de las razones por las cuales necesitan encontrar enemigos por todos lados, son los problemas económicos que ellos mismos han creado. Y uno de ellos es la financialización de su economía. El hecho de que la economía se mueva en gran capacidad por los mercados de bolsas, por los movimientos de bolsas, por servicios, no necesariamente productos. Ese es uno de los graves problemas que tienen los Estados Unidos y es lo que están buscando hacer, combatir esa alta productividad de bienes y también algunos servicios que produce China. Mientras los Estados Unidos es mayoritariamente servicios, China es mayoritariamente productos. Esa discrepancia hace que la economía sea menos sólida en los Estados Unidos o ese PIB sea menos sólido que en China. Entonces, los Estados Unidos, en todos sus problemas, tanto de problemas sociales, problemas de divisiones dentro de su sociedad, problemas económicos, problemas militares, problemas de liderazgo, problemas de influencia y de poder de influir alrededor del mundo, está en la necesidad de crear un enemigo que no le ha hecho realmente nada, simple y llanamente es un enemigo creado. Um, Hay mucho para hablar, pero me gustaría que esto fuera un poco una conversación. No sé si ustedes tienen algunas preguntas con respecto a lo que yo les he comentado. Si tenemos tiempo de ver un poco el video que yo le he enviado a Albano para entender un poco en blanco y negro qué es lo que yo hago como creador de contenidos, las mentiras y las verdades
de la situación aquí en China. No sé si yo puedo presentar el video desde aquí o si Albano tú lo puedes presentar acá. Pues da igual, de eso. Vale, dame un segundo. Déjeme saber si se escucha. When I pray, I use that hat. That was hand woven by my grandmother in Urumqi. If I wear it every day, it is a sign of separatism. I've shown you through my videos so many people who wear woven hats, and they do it without. I come from Xinjiang, China, Xinjiang. Vamos por partes. El que acabamos de ver es un periodista, un reportero, Uyghur, que trabaja para Voice of America, diciendo que si él utiliza ese sombrero en Xinjiang, lo van a catalogar como separatista. Tú vas a Xinjiang, como lo hice yo. Yo pasé 5 meses en Xinjiang, recorriendo más de 15,000 kilómetros. Y ves estos sombreros por todos lados. Blanco y negro. Es así de sencillo demostrar las mentiras de estos medios occidentales. Sigamos. Este siguiente clip es de Adrian Zenz, que es un antropólogo alemán, y él es la fuente principal de esta narrativa sobre los uigures en Xinjiang. Él trabaja para un grupo llamado Víctimas del Comunismo. Se le ve un poco el sesgo desde allí. Miremos. Based on the documents I obtained, speaking the Uyghur language is forbidden at the risk of punishment. 汉语服务请按1，维语服务请按2。 Mentira número 1 y nos hace preguntarnos, ok, ¿qué sentido tiene mentir de algo tan fácilmente demostrable? Él dice en su idioma, en su forma de hablar, que es muy inteligente, dice, basado en los documentos que he recibido. ¿Qué significa? Yo no lo estoy diciendo. Lo dicen los documentos que he recibido. Adrian Zenz tiene un doctorado de la Universidad de Cambridge y es supuestamente un investigador, un researcher. ¿Qué hace un investigador cuando recibe un documento que dice el idioma Uyghur está prohibido? Probablemente le pide a alguien que busque una estación de radio en Xinjiang para ver si es cierto, que prenda un televisor en Xinjiang para ver si es cierto. Es tan fácil de demostrar como eso. Entonces, este investigador, con su doctorado de Cambridge, se lava las manos, pero aparece como un títere, diciendo, los documentos que he recibido dicen que... ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está el deseo de llegar a la verdad? Vamos al segundo punto, que es un artículo que escribió Adrian Zenz para New Lines Institute, financiado por fuerzas oscuras de los Estados Unidos. 维语服务请按2。 And then right down here,
it is impossible to define where coercion ends and where local consent may begin. What does that mean? That means he doesn't know what is being done. Ese era entonces el primer documento que él escribió con respecto a el trabajo forzado en Xinjiang. Y su conclusión, después de 20 páginas de mucha escritura, es que no sabemos dónde comienza la coerción y dónde termina la libertad de escoger. Por favor, atención a esta otra entrevista, porque la forma como estos medios y estos políticos y estos miembros de agencias influyentes en el mundo, como ellos utilizan el idioma, es importante. Ellos no quieren meterse en problemas legales, simplemente quieren crear titulares. Escuchemos. Scholar Adrian Zenz has come under fire for his... Hold on, I gotta rewind that a bit. The risk of forced labor is endemic and systemic. Yes, Pay did you attention catch to what he that? says there. You heard that right. He talks about the risk of forced labor. Not forced labor, just the risk. No es el trabajo forzado, es el riesgo de trabajo forzado, porque no hay evidencia de trabajo forzado. Vamos a hablar un poco más del trabajo forzado al terminar el video, porque es un esquema que se malinterpreta como trabajo forzado. Y vamos a hablar un poco más a fondo de eso al terminar este video. Este es un reportaje, de Colin Murphy, que es un reportero basado aquí en China, de Bloomberg. Es un reportaje del 2021, si no estoy mal, sobre las fábricas de polisílica en Xinjiang. Polisílica es uno de los elementos más importantes para la fabricación de paneles solares, de los cuales China fabrica cerca del 64% a nivel mundial. Hay que parar a China y hay que detener a Xinjiang porque dominan este mercado. Miremos. We, in the end, didn't make it into any of the polysilicon factories to see the facilities inside, and we didn't get to meet any of the executives. That means millions of homeowners buying solar panels everywhere face an awful trade-off. Embrace the green future, and you're possibly purchasing the products of forced labor. There's little evidence that forced labor is involved in polysilicon manufacture in Xinjiang. As I said before, there is zero evidence of forced labor. They themselves say they don't know that there is forced labor, but this particular conclusion that consumers are going to be forced to pursue green energy or be forced to buy tainted solar panels from Xinjiang is just sickening. How do you make that assertion? How do you jump to that conclusion when you yourself has just said that you don't know that this is so? But now you present your conclusions as a choice that consumers have to make. Ese fue un reportaje de Bloomberg que llevó al poco tiempo a una de las sanciones a los paneles solares de Xinjiang. Reportajes como este son los que sirven para mover los mecanismos políticos en los Estados Unidos que generan leyes que terminan afectando la vida de los residentes de Xinjiang. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Nadie ha mostrado evidencia. Vamos a hablar un poco más de la UFPLA, the Uyghur Forced Labor Protection Act, Prevention Act, que es una ley que ya se convirtió en ley a principios de este año y que rompe con todos los preceptos judiciales internacionales de años y años y años. Este es un video interesante, no es mío, es un video de
un amigo llamado Carl Zha, que es un chino nacionalizado en los Estados Unidos, que habla con un ex economista internacional del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, un canadiense, Lyman Stone. Esta sección la llamo mentir sin vergüenza alguna, porque escuchen. Well, I could get on Taobao right now and I can buy some Uyghur labor. So if we want to talk about the selling of unfree labor, this is well documented. It is easy to find. You can purchase unfree labor. ¿Qué tal la acusación? Tú puedes entrar a Taobao, que es una aplicación de compras, y comprar trabajo que no es libre, esclavos, trabajo forzado. Esa es la acusación de esta persona que era uno de los asesores del ministro de Agricultura de los Estados Unidos. Increíble. Y Carl Zha, obviamente, le pregunta. Advertised with military surveillance. You can look it up. You can find it today. You just made a claim that you say you can go to Taobao today. You can purchase a Uyghur slave. So I challenge you right now, open up your browser, go to Taobao, and show me where you can purchase a Uyghur slave. Unfortunately, I can't do Chinese characters. Oh, desafortunadamente no puedo. Oh, no, es que mi teclado no tiene chino. So let's back up your claim right now. This is your chance. You know what? Here's the funny thing. I've met some of them. They didn't have a choice. You met some of them. Yes. Where? In Canada. That would be an interesting thing for me to say. How did you meet them in Canada? I'm just curious because if they're on free labor in China, how did you meet them in Canada? I can say that I have met someone who was who did not have their labor expropriated from them as a result of their choice. Se enreda un poco cuando lo cogen en las mentiras. So how did they end up in Canada? I'm not saying they were in Canada. Okay, but so for their own safety, I can't really give. So you are saying you are in contact with a Uyghur in China who is working in the slave factories? No. Okay. Esta gente, por eso yo me enojo tanto. Y algunas veces en los videos se muestra mi rabia. Porque son acusaciones sin sustento, cero sustento. Y cuando los confrontas, se enredan. Este es interesante, este siguiente video. Nicholas Burns, el embajador actual de Estados Unidos aquí en China, quien jugó un papel fundamental como embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas cuando se inició la guerra contra Irak. Ese es el tipo de persona de la que estamos hablando. Miremos. That the International Court of Justice, which is the relevant legal body, ruled in July 2016 decisively in favor of the Philippines, and so that territory is the sovereign territory of the Philippines. Listen, aquí es importante hablar de estos detalles. Él habla del ICJ o del el tribunal, no sé, ICJ es Corte Internacional de Justicia. Cuando la Corte Internacional de Justicia no pasó ningún arbitraje, no hubo ningún caso ante la Corte Internacional de Justicia. Fue la Corte Permanente de Arbitraje, que es totalmente diferente. ¿Ustedes creen que el embajador de Estados Unidos no conoce esa diferencia? ¿No sabe esa diferencia?
distinction between the Permanent Court of Arbitration, PCA, and the International Court of Justice, ICJ, is indeed significant in the context of the South China Sea dispute. The July 16 ruling was mentioned by Burns, was made by the PCA, not the ICJ. Furthermore, the PCA ruling does not unequivocally confirm the Scarborough Shoal and Second Thomas Shoal as sovereign Filipino territory. Es súper importante leer este documento. Yo he resaltado 3 partes. Fijémonos en la parte central. El tribunal no considera que el éxito de estas presentaciones tenga efecto sobre las reclamaciones de soberanía de Filipinas. Esto no se refiere a la soberanía. No tiene nada que ver con la soberanía. No does not see that success on these submissions would have an effect on the Philippines' sovereignty claims. Burns knows this. He knows it's not about sovereignty, but he lies to you. Ahora entramos a otro ámbito bastante interesante, que es el ámbito de las personas que son chinas, salieron de China por problemas legales en China y se convierten en perros de ataque contra China. Este es el caso de Epoch Times. Miremos este reportaje de Jennifer Zheng. That Jennifer Zheng recently reported that according to their founder, their leader of the Falun Gong, Mr. Li Hongzhi, 400 million Chinese died from COVID since 2020. 400 million. That is more than the entire population of the United States. Let that number become an image in your brain. 400 million Chinese people died of COVID in 3 years and nobody noticed. Jennifer Zheng is an ambulance chaser who gets footage from inside funeral homes, for example. Is that ethical? Okay, that's debatable. But what does she show? 20 or 30 body bags waiting to be cremated in Beijing during the highest peak of COVID. Do you know how many people die in China of natural causes each year? Around 10 million. Do you know the death rate in Beijing in 2019? That's pre-pandemic. That's 5.49 per thousand, as you can see here. At 21 million in population, that means 115,000 deaths per year, or 315 deaths a day in Beijing alone. That is normal, pre-pandemic. And Jennifer shows you 20, 30, 50 body bags. And that's supposed to be news? Interesante, ¿ah? Toman cualquier realidad y la convierten en una mentira. Y en el mundo en que vivimos, nadie se sienta a preguntarse, ¿esto será normal? Lo normal son 115 muertes al día en Beijing, antes de la pandemia. Y en medio de la pandemia, ella te muestra 20 o 30. ¿Eso tiene razón de ser noticia? Jennifer Zheng fue la que reportó, y ella borró ese tweet hace unos años, cuando Xi Jinping, el presidente de China, viajó fuera de China por primera vez después de la pandemia. Al volver de su viaje al exterior, él entró en cuarentena. Jennifer Zheng fue la que produjo la noticia de que había sido removido de su cargo por los militares chinos. Esta gente no tiene vergüenza. Sigamos. Aquí vamos a hablar de algunas ONGs y algunas organizaciones americanas que financian muchos movimientos que vemos en redes sociales, muchas como Students for Tibet, Free Tibet, ¿sí? Aquí vemos Students for a Free Tibet y vemos como el National Endowment for Democracy
financia esta organización año tras año. ¿Sí? Y ahora escuchemos la realidad sobre Tibet, sobre Xinjiang. We are not seeking independence. We are decided since many years. We remain part of People's Republic of China. Okay. Did you know that people who say that Tibet was never part of China have been misinformed by Western media? The Qing dynasty took over Tibet in 1720 until the formation of the Republic of China. After the formation of the People's Republic of China, one of the most important events in 1954 was the first meeting of the National People's Congress. Now check this out. The Dalai Lama and the Panchen Lama were in attendance, not as observers, but as active participants. Yes, you heard that right. The Dalai Lama was elected vice chairman of the standing committee of the NPC, while the Panchen Lama was elected a member of the standing committee. The Panchen Lama was also elected vice chairman of the Chinese People's Political Consultative Committee. They were 16 and 19 years old at the time. So next time anyone tells you Tibet wasn't part of China, then ask them how come the Dalai Lama was a representative of China's highest lawmaking body. That ought to be an interesting question. Okay. I have to figure out how to get out of here. Dame un segundo. Screen. How do I stop sharing? I'm not sure. ¿Alguien sabe cómo detener el screen share? Bueno, no hace falta. Dame un segundo. Ok, aquí. Perfecto. Bueno, entonces, aquí les he compartido muchas de las historias y muchas de las cosas que son desconocidas alrededor del mundo con respecto a China y que son objeto de la desinformación por parte de fuerzas que desean detener el progreso de China, que desean detener el progreso de los ciudadanos chinos, la mejoría a sus vidas, la mejoría a sus ingresos, la mejoría de su medio ambiente, la mejoría de su nación. No sé si tienen algún comentario, si podemos abrir un poco las preguntas que quisieran hacer o sobre lo que quisieran expandir un poco de todo lo que hemos hablado y lo que hemos visto. Déjenme saber. Ascolta, Obvia moitas gracias pola conferencia. Eu tería tres cuestións. A primeira de todas, sería co tema das acusacións de que
China estaría pegando Mongolia interior, e mesmo as provincias limítrofes con Rusia, mesmo levando excelentes poblacionais cara a Siberia, objetivo de conquistar demográficamente esa parte rusa para China. Segundo punto sería as acusacións que o Partido Comunista muestra en Filipinas, que saben que levan décadas en la Guerra Popular Provisional entre el Estado filipino y los Estados Unidos, en el proyecto general, acusan tamén a China de imperialismo e os temas que te dicías, mas tamén con outros territorios que non aparecían nos documentos que falaches, que en principio non serían territorio filipino, outros territorios filipinos, illas de Filipinas que estarían conquistando. En terceiro lugar, claro, o tema de Xinjiang é moi interesante o que dixeches. A CGTN fixera un documentario moi longo, en varios episodios, un audiovisual incrível, a verdad, sobre o tema. Pero, como está a situación actualmente? É dicir, porque aló houve inclusive, penso que tentativas do Daesh de facer incursións en Xinjiang que foron evidentemente combatidas, pero actualmente, a día de hoxe, como esta situación en Xinjiang? E o cuarto último punto sobre a fronteira sino-hindú e os conflitos que se están dando, que de real, que de mentira hai sobre o tema destas pelexas que terían os soldados de ambas fronteiras neses espazos. Moitas gracias por todo e desculpa por tanto bombardeo. Un saludo. Vale, te voy a ser muy sincero. Al principio de tus preguntas no te escuchaba muy bien porque había un eco. Escuché tu pregunta o tu comentario sobre Filipinas, comentario sobre Xinjiang y comentario sobre la frontera con India. Si me puedes volver a hablar del primer... La primera de todas sería... Hay una reverberación. La primera de todas sería con respecto das acusacións a China de tentar, digamos, facer unha especie de conquista demográfica a través de Mongolia Interior, da poboación chinesa residente actualmente en rexións rusas da área do leste, Vladivostok, etc., e tamén en outras zonas de Siberia, como a antigua rexión xudía que existe en Rusia, etc., coa fin de, daqui a 50, 60 anos, anexionar a China, non? Ese tipo de comentarios, así, para intentar abranguer todas as acusacións que se fan contra China nun mesmo... Moi tarde. Bueno, la pregunta sobre las diferencias con Rusia tiene que ver un poco con la situación en que se encontraba China durante la guerra con Corea, durante el conflicto que hubo con Vietnam hace 50, 60 años. Acababan ellos de terminar su guerra de independencia, por decirlo así, 1949, y estaban reorganizándose como nación, como país, lidiando con los asuntos como Tíbet, Xinjiang, con el Dalai Lama, con Taiwán y con MacArthur en Corea. En esa época fue muy fácil para los rusos moverse hacia fronteras y entrar un poco a aprovecharse de lo, ¿cómo se dice en español? En español colombiano decimos explayado, de lo estrechada que estaba la nación china en defenderse por todos lados. En esa situación se presentaron conflictos con Rusia que terminaron resolviéndose. Hoy en día, si bien existieron algunos problemas fronterizos, China y Rusia
no pueden estar más cercanas hoy en día. Uno de los puntos más importantes de comercio hoy en día para Rusia es la ciudad de Harbin, que está muy cerca de la frontera de Siberia. Harbin es en la provincia de Heilongjiang, justo al norte, cerca de Corea del Norte también. Los bancos de Harbin están cumpliendo un rol importantísimo en el comercio internacional de Rusia para evitar sanciones. Las acusaciones vienen del deseo de Occidente, Estados Unidos primariamente, de crear una separación entre China y Rusia. Una unión que ellos han creado con sus sanciones a Rusia y con los asuntos en Ucrania, que ahora están buscando separar. Algunos de los puntos de negociación que seguramente vendrán con la presidencia de Donald Trump será utilizar a Rusia en contra de China. ¿Será que eso se va a lograr? No lo sé, pero muchas de las acusaciones vienen de ese deseo de crear esa separación entre esas dos superpotencias. Cuando tú hablas de Rusia, China, Irán como un grupo unido, es un gran problema para los Estados Unidos y Occidente. Es una preocupación muy grande para los Estados Unidos. Si tú logras separar a Rusia de China, tienes gran parte de la batalla ganada. Hay que mirar esas acusaciones desde esa luz, sin yo tener todos los detalles que de pronto tú estés esperando, pero es como yo lo veo desde la perspectiva y mi experiencia viviendo aquí en China. La segunda pregunta que me hacías era sobre las Filipinas. Es muy interesante que el asunto de las Filipinas es que Filipinas ha sido una colonia de muchos países durante mucho tiempo. Fue colonia española, después fue colonia japonesa, y en últimas terminó siendo casi una colonia americana y terminando convirtiéndose en las Filipinas hace unas décadas atrás. Obviamente, la delimitación de su territorio no es muy clara. Xi Jinping se lo ha dicho a varios de los presidentes con los que él ha tratado, con Duterte y con Marcos, diciéndole que esta disputa territorial probablemente no se va a resolver en nuestras vidas. Pero el asunto es el Second Thomas Shoal, el arrecife Segundo Thomas, y la embarcación llamada Sierra Madre, que fue encallada a propósito desde 1999 por Filipinas, con la intención de proclamarlo como territorio filipino. Una vez ese acontecimiento sucedió, China inmediatamente reclamó que esa es una zona en disputa. Si tú vas al website de la CIA hoy en día y buscas Spratly Islands o las Islas Spratly, te vas a encontrar con que la CIA, ellos mismos lo definen como un territorio con soberanía disputada. Un territorio disputado. Hoy te encuentras esa definición en el website de la CIA. Entonces lo que China le pedía es, mira, tienes que remover esta embarcación. Promesas van, promesas vienen. No podemos. Aquino, luego Duterte. Todos los presidentes prometen hacer algo, pero no lo hacen. Pero eso no ha sido ningún inconveniente. ¿Cuándo se convirtió en un inconveniente este arrecife?
desde que llegó Marcos al poder. Desde que llegó Marcos al poder, ellos empezaron a expandir la embarcación, a reforzarla y a crear plataformas alrededor de la embarcación. Obviamente China ve esto como algo incorrecto, que no debe ser. Lo que se ha pedido es que se remueva la embarcación, no que la refuercen y mucho menos que la expandan. Hay que entender que en ese arrecife no se puede construir absolutamente nada de importancia. No vas a construir un batallón, no vas a construir un aeropuerto, no vas a construir un puerto, nada. Son terrenos que cambian con la marea. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de Marcos de hacer esta construcción, de hacer esta expansión de ese navío encallado? Única y exclusivamente mortificar a China, molestar a China, hacer que China se pronuncie, hacer que China se movilice, hacer que China asegure su posición con sus navíos de guardacostas. Y hemos visto en cámaras todos los incidentes. El más difícil, el incidente en que uno de los marinos filipinos perdió un dedo cuando cuando dos embarcaciones tuvieron una colisión. Pero la pregunta sigue siendo esa. ¿Qué razón tiene Marcos para generar estos incidentes cuando ese terreno, esa expansión, ese buque no conduce a nada? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Lo miramos desde otro ángulo. Es conocido, es sabido, es información pública que Marcos tiene problemas legales en los Estados Unidos, que mucha de la fortuna ilegal de la familia Marcos estaba bajo el control de los Estados Unidos. Existe entonces una motivación, un incentivo para Marcos de satisfacer las necesidades o los pedidos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué nos hemos encontrado? Una serie de escalación militar en Filipinas desproporcionada. 4 nuevas bases militares, aparte de las existentes cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial. 4 nuevas estaciones militares. Libertad para soldados norteamericanos de moverse por todo el territorio filipino entre las bases. Montar misiles de corto y mediano alcance en bases de Filipinas que hasta el momento no se tiene claro quién las controla. Es decir, si un misil es disparado desde una de estas bases, ¿quién lo disparó? ¿El ejército filipino o el ejército americano? No está claro quién controla esos misiles. Es importantísimo. Y hoy, en horas de la mañana, nueva noticia. Hay otra estación militar de la que no se había hablado nunca. Lloyd Austin, el secretario de Defensa, está en Filipinas hablando de los progresos en estas áreas. Entonces, lo que vemos es un país que tiene un líder que está atado
a un gobierno estadounidense. No le importa el pueblo filipino, le importa su propio destino, su fortuna, sus problemas legales. No existe razón. Ese buque encallado en ese arrecife no es razón suficiente para tener 9 bases militares en las Filipinas, con el objetivo único de controlar el mar de China Meridional. ¿Protegerlo de quién? Es decir, hay que ponerse a pensar. ¿Quién usa el mar de China Meridional? En gran cantidad lo usa China para sacar sus productos y venderlos en el exterior. ¿Qué intención puede tener China para sabotear las vías de rutas comerciales en esas aguas que lo benefician a sí mismo? No hay razón. El único riesgo que presenta los Estados Unidos es un bloqueo comercial a Taiwán. Taiwán depende en el 93% de su consumo energético. El 93% de su consumo energético es importado. Si navíos chinos bloquean la costa este de Taiwán, ¿cuánto le duran las reservas a Taiwán? Esa es la única razón por la cual quizás hubiese una razón para que navíos alemanes, navíos británicos, navíos australianos, navíos japoneses estén navegando por el estrecho de Taiwán. La única razón. Aunque esa razón se desbarata cuando tú escuchas a todos los líderes chinos, a toda la fuerza diplomática china decir, queremos una reunificación pacífica. Lo único que buscamos es una reunificación pacífica y defenderemos a Taiwán si el movimiento independentista continúa. Esa es la situación. Filipinas es una de las jugadas. No va a ser la jugada más importante, porque si llegase a haber una situación, una escalada, un incidente, Filipinas no tiene cómo defenderse, no tiene cómo hacerle un daño a China. Los Estados Unidos no se va a meter de la misma forma como no se ha metido en Ucrania. Siempre son las guerras por proxy. Entonces Filipinas no tiene nada que ganar, pero Filipinas podría convertirse en el detonante para un evento mayor, para un evento que pueda incluir a Japón, que pueda incluir a Corea, que pueda incluir a Taiwán misma. Un incidente totalmente aislado como Filipinas podría convertirse en el evento que desencadene un conflicto más grande, más serio en lo que se llama la primera cadena de islas. Ese era tu segundo punto. El tercer punto me hablaba sobre Xinjiang. La situación en Xinjiang hoy en día es de seguridad total. Yo estuve el año pasado 5 meses. La gente está normal, la gente vive normal, hay armonía, hay progreso. Hay una cuestión bien interesante con respecto a Xinjiang, es que Xinjiang cumple un rol importantísimo en el futuro de China, en el desarrollo de la franja y la ruta, de esa moderna ruta de la seda. Las producciones de China se pueden llevar a Europa
a Asia Central, a Asia Occidental, por medio de Xinjiang. Ese ferrocarril de carga es el futuro de Xinjiang. Las inversiones que se han hecho en Xinjiang, las compañías que vienen a invertir en Xinjiang, las empresas y el futuro, el desarrollo que se está dando en Xinjiang, no te lo imaginas. Tú no te lo imaginas. Yo lo comparo con Guangdong o Cantón, aquí en el sur de China, que fue el área que se desarrolló primero después de la reforma y la apertura de 1979. Se dijo, ok, Shenzhen, Guangzhou, estas ciudades se van a convertir en los propulsores de la industria de China. Y en eso se convirtieron. Y era lo que quería hablarte un poco con esto del trabajo forzado y la definición de Adrian Zenz de trabajo forzado. Millones y millones y millones de personas de provincias del centro de China, de todas partes, vinieron a Guangdong a trabajar en las fábricas de los hongkoneses, de los taiwaneses, después de varios años de los americanos, de los alemanes, de todos los que vinieron a formar fábricas y empresas aquí en Guangdong y en China, se beneficiaron de esa movilización laboral masiva, enorme. Mi ciudad, donde yo vivo, antes de la reforma, hacia el 1990, era una ciudad de 800,000 personas. Hoy viven 10 millones de personas aquí. O sea, más del 90% de las personas no son de aquí. Lo mismo sucede en Shenzhen, lo mismo sucede en Guangzhou, lo mismo sucede en Zhuhai, Foshan. Esta es una provincia de migrantes, de gente que se movilizó hace muchas décadas para crear su futuro aquí. Ese mismo dinamismo, esa misma energía, esa misma dinámica se está presentando en Xinjiang. Para mí, cuando yo voy y cuando yo lo veo y cuando yo lo estudio, eso es lo que yo veo. Una inversión impresionante de infraestructura, de reforestación, porque no olvidemos que el desierto Taklamakan es gran parte del sur de Xinjiang, de educación, de servicios, es impresionante. Yo lo veo como el Guangdong de hace 20 o 30 años. Oportunidades por todos lados. Oportunidades de turismo, de negocio, de comercio, de expansión para todas las empresas chinas y para las empresas extranjeras que estén dispuestas a enfrentar los riesgos de las sanciones injustas de los Estados Unidos. Y hablemos entonces del famoso UFPLA, del Uyghur Forced Labor Prevention Act, o la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uyghur, que pasó a convertirse en ley a principios de este año. Básicamente le exige a los importadores demostrar que no hay trabajo forzado en ninguno de las partes o de los productos que están trayendo a China que hayan pasado por Xinjiang. A nivel de justicia, a nivel de legalidad, estás negando la presunción de inocencia. Legalmente uno es inocente hasta que se compruebe culpabilidad. El que acusa debe probar la culpabilidad, debe probar el crimen, debe probar la falla, la falta, ¿correcto? Pero ahora el gobierno de los Estados Unidos, la Oficina de Aduanas,
obliga al inocente a demostrar su inocencia. Es totalmente en contravía de cualquier sentido judicial o de justicia o de legalidad internacional. Debes comprobarme tu inocencia. ¿Y cómo? ¿Cómo te pruebo un negativo? ¿Cómo te pruebo que no utilizo ¿cómo se dice? La narradora, rapporteur, la narradora de las Naciones Unidas, la profesora Dohan, visitó Xinjiang hace unos meses y escribió un reporte pidiéndole a los Estados Unidos que suspendiera las sanciones a Xinjiang porque no hay evidencia de que hay trabajo forzado. Entra por aquí, sale por aquí. Porque la verdad no importa, lo que importa es la narrativa. La realidad no importa, lo que importa es lograr el objetivo. Y el objetivo, claro, es lo que dice uno de los asesores políticos de la Casa Blanca, el señor, creo que su nombre es Andrew Nephew, Robert Nephew, su apellido es Nephew, que escribió un libro titulado El arte de las sanciones. Y en el arte de las sanciones hay un video donde él está promocionando su libro donde habla de las sanciones a Irán. Y él puntualmente dice, lo que queremos hacer es generar desempleo. Cuando logramos generar desempleo, hay disatisfacción, hay insatisfacción con el gobierno y eso puede llevar a protestas, revueltas y eventualmente derrocar un gobierno. Este individuo lo dice en público. Las sanciones tienen como objetivo hacer sufrir a la población para que se revuelten, para que se rebelen y para que derroquen la autoridad. Es el mundo en el que vivimos, lo que se define como el realpolitik. La trampa de Tucídides, donde dice que los fuertes toman lo que quieren y los débiles resisten lo que pueden. Ese es el orden internacional en el que vivimos aquí en Estados Unidos, en el que vivimos en el mundo, regidos por los Estados Unidos. Ese es el comentario número 3 con respecto a Xinjiang. Y se me olvidó nuevamente la pregunta número 4. Me hablabas de, si me repites la pregunta número 4. India, perdón, ya lo recuerdo, sí. La escaramuza y los problemas con la frontera india. Históricamente es simple y llanamente un problema creado por la colonia británica. La colonia británica salió de India, dejó una frontera bastante inconclusa con el objetivo de saber que iban a haber altercados. Y hay una zona en inglés se llama buffer, una zona de seguridad, por decirlo así, donde hay disputa. Yo tengo un video muy bonito donde están el ejército indio y el ejército chino diciendo, mira, este es territorio indio. Y el chino le dice, mira, este es territorio chino. ¿Tú crees que este es territorio indio? Nosotros creemos que este es territorio chino. Es un video reciente. Y dice, no tenemos que decir eso aquí. Hagamos lo siguiente. Ustedes retroceden, nosotros retrocedemos y no pasa nada. Se dan las manos, media vuelta, chinos por acá, indios por acá.
Es un video cómico, pero interesantísimo, porque presenta la forma como se pueden manejar las diferencias territoriales y de frontera. Es lo que está buscando China en Filipinas. Mira, nosotros no tocamos el arrecife, tú tampoco, porque es una zona en disputa. Filipinas tiene el derecho de usufructo. Pueden pescar, pueden sacar los recursos, pero no es territorio. Es decir, volviendo a la diferencia de soberanía sobre este territorio indio, hay formas pacíficas de lidiar con esta diferencia. Y China no tiene ninguna urgencia de definir esas fronteras. La paciencia es una de las armas más útiles para China. Su paciencia en Taiwán, su paciencia en la frontera india, su paciencia en Filipinas. Cuando tú tienes la sartén por el mango, el 30% del crecimiento económico del mundo, tienes todo el tiempo. Te puedes sentar y esperar a que el oponente siga cometiendo errores, que es lo que vemos está haciendo Estados Unidos en este momento. Creo que di respuesta a todas tus preguntas en la capacidad de mi conocimiento y de mi entendimiento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quisiéramos hablar? Hola, ministra, por la presentación muy interesante. Hablas mucho de, bueno, cuestiones geopolíticas, de donde podemos más o menos coincidir. Yo quería aprovechar un poco el conocimiento del país. ¿Sí? Una de las cosas que nos llega, digamos, a las personas un poco de izquierdas y tal, ¿no? Es que raramente tenemos a China como una especie de referente. No sé, no cumple exactamente el papel que podía cumplir la Unión Soviética en tiempos, así, como de referencia, ¿no? Para tal. Y en parte creo que también tiene mucho que ver con de la existencia de un mercado bastante desarrollado, en tal que quizás la izquierda occidental se percibe como siendo propio más bien de un sistema capitalista, ¿no? Entonces quería que nos comentases un poco, ¿no? Dado que la República Popular China tiene una orientación socialista clara y así, ¿en qué se verifica eso, digamos? No sé si la pregunta es clara, no sé si lo explico. No, sí, entiendo. Sí, ¿no? Vale. Te entiendo, sí. Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante y que tiene una respuesta que se conoce después de entender a China un poco, después de muchos años, de entender y de preguntar y de estudiar y de conocer. Evidentemente, China juega una economía de mercado. Es capitalista con características chinas. ¿Dónde está el socialismo? En unas raíces bastante claras. Primero, el terreno. El terreno chino le pertenece a los chinos, al Estado. No hay una propiedad del terreno, de la tierra privada. Le pertenece al Estado, le pertenece a la dictadura del proletariado, por decirlo así, que es la dictadura china. Cuando tú compras un inmueble en China,
tienes un usufructo del terreno, bien sea un apartamento, bien sea una casa, bien sea una fábrica, en fin. Ese usufructo es de 70 años. Al pasar los 70 años, debes pagar una renovación de esos derechos. No es exactamente volverlo a comprar. Lo más similar podría ser como los impuestos de herencia. Cuando fallece tu padre, cuando fallece tu madre y tú heredas algo, tú debes pagar impuestos. En algunos países, no sé, en España, debes pagar impuestos por ese capital, por esos bienes que estás heredando. Es algo similar. Debes pagar una renovación al usufructo de ese inmueble que está sobre un terreno que le pertenece al Estado. Esa es una forma característica del capitalismo con características chinas, con características socialistas. La otra es la plusvalía se la lleva el Estado. Existen los empresarios, existen los capitalistas, tú puedes ser un millonario, tú puedes ser un billonario, pero tú debes pagar impuestos acorde a tu nivel de ingresos y son mayores a medida que vas ganando más. Esos ingresos del Estado son reinvertidos en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de la infraestructura, en el desarrollo de los servicios sociales. Y lo más interesante de esto es ver cómo estos servicios siguen mejorando día tras día, tras día, tras día. Mi experiencia de 24 años aquí. Aquí en China, hoy en día, puedes hacer trámites gubernamentales en cuestión de minutos. Te doy un ejemplo. Yo saqué mi licencia de conducción o tuve que renovar mi licencia de conducción cuando estaba viajando, esos 2 o 3 años. Entonces, mi licencia de conducción fue emitida en una ciudad del norte de China, a 2.000, 3.000 kilómetros de aquí. Cuando saco mi nueva tarjeta de ciudadano residente, ¿sí? Debo cambiar mi licencia de conducción, tanto el nombre como el número de identificación. Voy a la oficina de servicios al ciudadano y me dice, no, primero tienes que relocalizar tu licencia de conducción aquí, a esta ciudad, Dongguan. ¿Qué debo hacer? Dame un momento. Pagas 10 renminbi, que son €1, y en 5 minutos tengo una licencia nueva emitida en mi ciudad. Digo, ok, pero y no hemos cambiado el número de identificación ni el nombre. No, primero hacemos esto y ahora hacemos otra. ¿Cómo así? No, debes pagar otro euro y dame un segundo. 5 minutos y me saca mi nueva licencia, la segunda licencia en cuestión de no más de 20 minutos, que ya ha sido reubicada a la ciudad donde vivo, que tiene mi nueva identificación y mi nuevo nombre. Son servicios que siguen desarrollándose y siguen mejorando día a día. La gente se impresiona con la infraestructura de China. Un país que tiene más de 180.000 kilómetros de autopistas. Autopistas con peaje, donde pagas un peaje. Son 3, 4 carriles en una dirección y 3, 4 carriles en la otra dirección. Generalmente autopistas elevadas, de una calidad que compiten con la Autobahn de Alemania. 180.000 kilómetros. Es un país que tiene más de 1 millón de puentes y túneles.
Y todo esto es con esa plusvalía de la economía de mercado. Con eso es que se construye. Hablar del tren de alta velocidad, que es una de las cosas que más se habla, empezó en el 2015. No tiene 10 años. Y ya hay 45.000 kilómetros de tren de alta velocidad. Pero hay otra parte importantísima. Te hablaba de otro de los pilares. Estamos hablando del terreno, la plusvalía que toma el Estado para desarrollar la infraestructura y los servicios del país. Y está también el principio de que el Estado está por encima del mercado. ¿Ah? Y eso es lo que más le molesta a la mayoría de los capitalistas en Occidente. No es un libre mercado cuando el Estado está por encima del mercado. Esa burbuja inmobiliaria de la que se habla. Hablemos un poco de eso. 2018-2019, uno de los escritos de Xi Jinping sobre la gobernanza, ha escrito 3 libros, yo he leído 3 libros, creo que hay un 4º libro. Y él dice que la era del desarrollo de la economía china basado en la construcción está llegando a su fin. 2018-2019 se pasa una política, no más financiamiento a proyectos de construcción. De inmuebles, ¿sí? De inmuebles nuevos. Todas las empresas de construcción de inmuebles acataron esa medida y empezaron a desescalar o disminuir o reducir sus operaciones, terminar los proyectos, acomodarse, porque iba a ser gradualmente. 2 empresas, una de ellas la más grande, Evergrande, probablemente lo han escuchado en las noticias, tenía unas prácticas terribles. Simple y llanamente, su práctica de especulación no le permitía acogerse a las políticas del gobierno. ¿Qué hicieron? Se fueron a la Bolsa de Valores de Estados Unidos, de Nueva York, a financiar proyectos para seguir manejando su esquema Ponzi scheme en inglés. Y esta cantidad de inversionistas extranjeros, desconociendo la información del 2018-2019 de Xi Jinping, invierten Evergrande, sigue creciendo y expandiéndose hasta que llega COVID. Nadie compra inmuebles durante COVID. Son 2-3 años en que se seca el río, se seca el arroyo y ya no hay forma de salvar a Evergrande. Evergrande dice, entro en bancarrota. Todos los inversores extranjeros gritando desde Wall Street, tienes que salvar a Evergrande. Xi Jinping, tienes que salvar a Evergrande. Así como América salvó a Wall Street en el 2008-2009, tú tienes que salvar a Evergrande. Xi Jinping dijo, no. ¿Usted jugó con el dinero de los inversores? El pueblo chino no tiene que pagar por eso. Usted lo paga con sus bienes. Usted lo paga con sus activos. Mucha gente fue a la cárcel. Muchas cosas se han tenido que vender. Y eso causó una conmoción en el mercado inmobiliario chino.
que una gran mayoría de chinos celebró, como yo. No soy chino, pero yo celebré. Debido a esa baja de los precios de los inmuebles, me fue posible comprar mi apartamento. La persona que había comprado este apartamento en el 2019, un nuevo proyecto, nunca nadie había vivido aquí, había comprado 5 apartamentos. Eran proyectos que se vendían como, en Colombia decimos, papa caliente, como un churro caliente. La gente venía y compraba, porque el precio de los inmuebles en Hong Kong, por ejemplo, el precio de los inmuebles en Shenzhen, por ejemplo, es 5, 6, 7 veces más que el precio aquí en Dongguan. Entonces la gente iba y sacaba préstamos, compraba 3, 4, 5 apartamentos y a la vuelta de un año podían sacar 15, 20% de ganancia. Repita y repita. Y la especulación había llegado a unos niveles tales y mucha de esa gente perdió. El principio de ese libro que yo te digo de Xi Jinping, las casas son para vivir, no para especular. Más simple y más socialista no puede ser. ¿Qué hizo eso? Muchos de estos usureros perdieron. La gran mayoría extranjeros. Y por eso los encuentras en The Economist, Financial Times, Político, hablando de la crisis, porque fueron ellos los que terminaron pagando. Un error que cometió Evergrande. Gente fue a la cárcel, en fin. Lo que la gente no ha medido es la cantidad de personas como yo que vieron la oportunidad de comprar su primera vivienda porque a través de los años simple y llanamente nos habían dejado atrás. Simple y llanamente era imposible comprar un apartamento, un piso, como dicen en España, si eras un trabajador de clase media. Simple y llanamente imposible. Bueno, este aterrizaje suave del sector inmobiliario ha disparado el número de nuevos propietarios de inmuebles en China. Esa cifra no te la dice nadie porque obviamente no sienta bien en los medios extranjeros. Deng Xiaoping lo decía muy claramente, no importa de qué color es el gato, mientras caza ratones. Y es esa mentalidad del marxismo. Utilicemos las herramientas del capitalismo para cumplir nuestro sueño socialista, nuestros deseos de una sociedad equitativa, de una sociedad próspera, de una sociedad armoniosa. Y es lo que han venido creando. Entonces, es difícil entender desde afuera cómo existen billonarios como Jack Ma, el dueño de Alibaba, o como, en fin, tantos billonarios que existen aquí, y al mismo tiempo ser socialista, comunista. Lo que hay que entender es que toda esa gente contribuye de forma directa al mismo desarrollo del país. Se les permite ser capitalistas y empresarios. Yo soy uno de ellos. Pero pagamos impuestos. Todos contribuimos al desarrollo del país. Creo que eso de pronto te muestra un poco más la perspectiva china de cómo entienden ellos la función del mercado en su proyecto socialista como nación, como referente
a futuro. El modelo chino es imposible de replicar. La función primaria del gobierno después de la reforma y la apertura fue crear una clase media enorme. Hoy en día China tiene la clase media más grande del mundo. Cerca de 800 millones de personas pertenecen a la clase media. Es una clase media que consume, es una clase media que paga impuestos, es una clase media que viaja, que ahorra, que invierte. China tiene un problema gravísimo y es el nivel de ahorros. Tiene unos niveles de ahorros más altos del mundo. Estamos hablando de trillones en cuentas de ahorro de ciudadanos chinos que no están consumiendo, que están buscando en qué podemos invertir, en qué podemos invertir. Ese es el problema de la baja inflación en China. La falta de movimiento del capital. Pero bueno, eso es un problema para economistas y es un problema, es decir, es preferible tener ese problema que no tener dinero, digo yo. Espero que te haya dado una respuesta al menos adecuada a tu pregunta. Respecto al sistema, Eco. toda la red de cuidados, guarderías, escuela primaria, secundaria, residencias ancianas, permisos de maternidad, de paternidad, etcétera, ¿cómo está hotel? China es un país en desarrollo. Significa que muchas cosas están implementándose o han sido implementadas no hace muchos años. Por ejemplo, la seguridad social para los agricultores. Aquí en mi ciudad, yo vi la implementación de ese nuevo sistema. Entregarle las tarjetas de seguridad social a los agricultores. Esta es la tarjeta de seguridad social china. No existía antes del 2006. Entonces, para mí es un privilegio ver ese tipo de cosas, cómo van cambiando, cómo van sucediendo y cómo le van cambiando la vida a la gente. Maternidad, por ejemplo. Para mí, tener esta residencia permanente, para mí, haber comprado este apartamento, me cambia la vida como empresario, como una persona acomodada. Me cambia la vida en el sentido de que mi esposa y yo hemos decidido tener un hijo. Estamos en preparación. Vamos a la oficina de gobierno y nos dicen, mira, el gobierno te regala 1,000 euros para que te hagas todos los exámenes de fertilidad, tanto para ti como para tu esposa. A cada ciudadano de Dongguan, es diferente en diferentes ciudades, les dan 1,000 euros para que se hagan los exámenes de fertilidad y se toman las medidas de una. Saltamos, tomamos los exámenes, ya nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, cuáles los riesgos, listo, perfecto, no hay ningún problema. Al momento de nacer un niño, la madre recibe en esta ciudad 30,000 yuan, que son 3,000 euros, al momento de nacer. En otras ciudades como en Beijing, por ejemplo, reciben 20,000 dólares. Cada madre recibe 20,000 dólares a 3 años. No conozco otros países que estén fomentando la maternidad de esta forma.
Mi mejor amigo, portugués, también es ciudadano permanente, residente permanente, perdón, tuvo una cirugía de rodilla. Se fue por seguro social. Pagó 64 renminbi por su operación y 3, 4 días de hospital. Son $10. $10 por seguridad social. Es decir, es un sistema centrado y enfocado en beneficiar a los ciudadanos. Yo no soy ciudadano, pero beneficiar a las familias chinas, así sean familias mixtas como la mía, como la de mi amigo. Eso es, no tiene comparación. Cuando yo lo comparo con mi país, no tiene comparación. Y la calidad del servicio. Yo puedo tomar mi teléfono, abrir WeChat y hacer una cita médica desde mi teléfono. Y no tengo que esperar 2, 3 días, no tengo que esperar. No, ven a las 4 de la tarde. Mañana a las 10 de la mañana. Hay un inglés que hizo un video interesante, se llama Luke. Tiene un canal de YouTube llamado Living la Vida Luke, donde su padrastro tenía un problema de los nervios. Él no es residente, es simplemente un turista. Y en Inglaterra no le podían encontrar el problema. Viajaron a China. Fueron a ver un médico. Le hicieron todos los exámenes y le dieron el tratamiento adecuado. Básicamente le encontraron el problema y le solucionaron en gran parte su problema del sistema nervioso. Creo que pagó algo así como 1.000 renminbi. 1.000 renminbi son 10 euros. 100 euros, perdón, 100 euros. Una persona que no es residente, una persona que no... Hay mucha gente que se beneficia de esto. Un par de ejemplos que te doy. El ejemplo de la maternidad y el ejemplo de la seguridad social. Y solo seguirá mejorando. Como te digo, yo vi instaurar el sistema de seguridad social para los agricultores aquí en Dongguan en el 2006. Es increíble ver un país desarrollarse frente a tus ojos. Es una de las experiencias más agradables poder compartir este tipo de experiencias y de información con la gente. Albano, desafortunadamente tengo una entrevista con una cadena de radio de Colombia en unos cuantos minutos y debo prepararme para ella. Si de pronto tenemos una última pregunta, tipo 10:10 o 10:15, debo pasar a la otra entrevista. ¿Alguien quisiera saber algo más? ¿Quisieras comentar algo? Pois parece que não. Assim que poderemos apenas cuidar ali do som para que te poder dar as maiores graças por estes momentos tão informativos e desejar as maiores felicidades e estaremos sempre também ao dispor para o que seja necessário para a tua nova ONG. Cuando ustedes quieran, con mucho gusto podemos seguir haciendo esto. Mientras más gente pueda informarse sobre la realidad, sobre el terreno, más efectivo es mi trabajo. Muchas gracias por tu ayuda.